Hola, hola gente. Qué lindo estar acá de nuevo. Quiero agradecer a Ana Valderrama por esta invitación, a la facultad por esta invitación, celebrar este programa de género, feminismo y sexualidades en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo de Rosario. Creo que es inédito, no conozco otro en otra facultad del país. Creo que ustedes están modelizando conductas acorde a los tiempos, como acaba de decir Celina, ¿no? Creo que esto es altamente interesante. Saludar a Joaquín, del Programa de Derechos Humanos, que también me parece central, sobre todo teniendo el 24 de marzo tan próximo, ¿no? Creo que es importante cuidar la memoria de la sociedad, cuidar la memoria nuestra, pero también cuidar la memoria en el sentido de esta omisión permanente de las mujeres en la historia y en la historia de las ciudades, en la historia de la arquitectura. Es un gusto estar acá y me encantó estar con los estudiantes de Arquelarre, con las representantes de distintas líneas políticas o de distintas agrupaciones. Y yo quiero abonar a esta idea, sobre todo en los tiempos actuales, abonar a la idea de que es muy importante encontrar los puntos de acuerdo más que los puntos de disidencia. Tenemos tiempo para las disidencias, pero no tenemos mucho tiempo para cambiar situaciones que son necesarias de cambiar y para las cuales tenemos que construir acuerdos. Esto hablaba con las representantes de las agrupaciones estudiantiles y les decía que si algo aprendí en mi recorrido de América Latina, en los años que me tocó el privilegio de aprender, el privilegio en el sentido del conocer, de estar en Naciones Unidas, que fue ver cómo en aquellos países que se lograba avanzar en el nuestro propio, había un acuerdo de las mujeres en lugares de toma de decisión por encima de las divisiones partidarias. Una agenda conjunta que trascendía a la pertenencia partidaria. Y creo que este es un aprendizaje que tenemos que traer también a la academia. Y que después podemos pelearnos, no hay que tener miedo a las diferencias. Al revés, las diferencias siempre nos hacen aprender. Cada vez que profundizamos una argumentación para defender lo que creemos que es correcto, estamos profundizando en el conocimiento. Lo que tenemos que aprender es a tener esas diferencias con respeto en lo político, ¿no? Y con acuerdos que nos permitan avanzar. Yo quiero empezar esta charla que quiero dar con ustedes, que va a ser un ratito, porque me gustaría que sea realmente un conversatorio. Me encanta este lugar. Y les digo que miraba este escenario de los palos borrachos y me retrotrajo a mi primer concurso de arquitectura. Cuando yo era alumna de segundo año de arquitectura en la Universidad Nacional de Tucumán, donde estudié, y concursé para ayudante estudiantil, que era pago en ese entonces, era buena la paga, ¿sí? Y concursé con un proyecto de la Plaza de los Burros, frente a la maternidad que hizo Sacristi en Tucumán, y que era la Plaza de los Palos Borrachos. Y los palos borrachos, en mi análisis de lo que significaban, y sus texturas, y sus flores, y su floración, y sus hojas, y cuando perdían las hojas y demás, todo aquello, vuelvo a pensarlo en aquella chiquilina de 19 años que rendía su primer concurso de arquitectura. Entonces me encantó este escenario, me parece precioso, pero más preciosos ustedes, todas las personas y todos los que están acá, ¿no? Muchas gracias. Y quería empezar diciendo que hay que homenajear a Jane Jacobs. Jane Jacobs murió hace muy poco, hace apenas 13 años. Y celebramos hace poco también a nivel mundial sus 100 años de su nacimiento, ¿no? Y la autora de La muerte y vida de las grandes ciudades norteamericanas, esa mujer que cuando murió, los
popes de la arquitectura norteamericana, como una forma de denostarla, de desvalorizarla, la tildaron de la activista, la ama de casa activista, de ser esa mujer que quería moldear el urbanismo, los estudios sobre la ciudad, desde la escala de lo doméstico. Indiscutiblemente estos calificativos eran para descalificarla. Y fíjense que yo diría hoy que si hay un libro que tiene que estar en las bibliotecas de arquitectura, si hay un libro que yo recomendaría a toda persona que estudie arquitectura, urbanismo o geografía urbana, es el libro de Jane Jacobs, ¿no? Creo que ella nos brinda esta mirada compleja sobre las metrópolis y trae esa complejidad a la vida cotidiana, a la calidad de la vida cotidiana. Con Ana Bofill, otra arquitecta extraordinaria, amiga, siempre comentamos y compartimos que en la ciudad de Nueva York, esa ciudad que nos gusta tanto cuando la podemos visitar, que a pesar del extractivismo urbano y de esa explotación del plusvalor de la tierra urbana que hay en esa ciudad de Nueva York, tiene calidades en sus espacios urbanos que sin duda nos remiten a la batalla que dio Jane Jacobs. Esa batalla extraordinaria que ella dio contra los grandes desarrollistas de la utopía de la modernidad que querían arrasar con esas calidades de New York para hacer las construcciones que suponían de la modernidad. Entonces, decirles que como Jane Jacobs hubo muchas mujeres y hay una iniciativa, hay muchas iniciativas, pero hay una iniciativa nuestra que desarrolla Inés Moacé con otras colegas, que es un día una arquitecta y que busca también hacer luz sobre y evidenciar todo lo omitido en el pensamiento de la arquitectura, del urbanismo, de las ciudades, que ha sido contribución de la reflexión y del hacer de mujeres en la historia de la arquitectura. Y quizás ustedes no sepan, pero ya en 1404 hubo una mujer, una italiana, Christine de Pizan, que estaba en la corte francesa, porque su padre estaba en la corte francesa. En general, las mujeres en aquella época que pudieron producir alguna reflexión y que fue registrada y que tuvo un valor, tenían que ver con una posición social en esa sociedad de aquel momento. Y ella escribió La ciudad de las damas. Y es muy interesante, porque Christine de Pinzón ya toma como categorías para el análisis de la ciudad de las damas el derecho, la justicia y el poder. 1404. Desde entonces hasta ahora se produjo muchísimo, ¿sí? Y hay mucha reflexión para articular el pensamiento que nos interesa desarrollar. Y lo que queremos desarrollar de alguna manera es una reflexión acerca del derecho de la ciudad. ¿Y dónde están las mujeres como sujetos de la política? Y digo las mujeres absolutamente alejadas de pensar que estamos en un mundo binario, por favor. Lo digo en un término genérico, pero incluyendo todas las identidades disidentes que hacen a la riqueza de la diversidad que tenemos en la sociedad humana y que estuvo siempre y que por suerte ahora cada vez más estamos haciéndolas visibles, ¿no? Pero en este analizar el derecho de la ciudad, esta categoría de análisis que nos propuso Henri Lefebvre en los años de la contienda, en los 70 de Francia, del París revoltoso, donde él empieza a trabajar desde la teoría marxista, como muchos otros, también está Castel, son casi contemporáneos, ¿no? Cuando Castel escribe La cuestión urbana, y va a ser Castel justamente uno de los que va
en los años 90 va a recuperar y va a valorizar y va a significar el tema de las mujeres en la ciudad. Pero Henri Lefebvre, que cuestionaba la mercantilización de la ciudad y hablaba de la importancia de la redistribución y de la revalorización de los sujetos que contribuíamos a la construcción de estas ciudades, de lo que aportamos cada persona a esta construcción urbana, hablaba en términos masculinos. Y nosotras desde el feminismo vamos a interpelar esto. Después va a venir Harvey, va a venir el pensamiento de muchos que van a reflexionar sobre la ciudad, desde posiciones diferentes, pero que tienen concurrentes en el sentido de interpelar las injusticias en el territorio. Y nosotras las feministas vamos a decir del derecho de la ciudad para quiénes. Vamos a interpelar ese concepto buscando complejizarlo y decir que no es lo mismo hablar del derecho de la ciudad en clave masculina o concebir la ciudad desde una clave masculina o de neutralidad que concebir la ciudad desde la diversidad de las identidades y los sujetos sociales. Esta es la interpelación que vamos a hacer a ese concepto y sobre esa interpelación vamos a tratar de construir una reflexión y un pensamiento de lo que estamos llamando el urbanismo feminista. Y somos muchas las que estamos trabajando, por suerte, antes éramos muy poquitas. Cuando yo empecé a hablar de Mujer y Hábitat en los años 80, me miraban como diciendo, esta mujer, ¿de qué disparate está hablando?, ¿no? Y por suerte pudimos ir construyendo una argumentación y esto es lo importante. Yo escuchaba a Celina recién cuando se refería al programa y me gustó mucho cuando dijiste, Celina, hablar también de la disciplina, no solo de los problemas que nos atraviesan, como lo dijo Ana, ¿no? De los problemas que nos atraviesan por ser sujetos todavía subordinados en la lógica patriarcal. No solo hablar de las violencias, las discriminaciones, el acoso, sino también interpelar la disciplina. Interpelar lo que aprendemos cotidianamente en la facultad. Preguntarnos sobre dónde están el pensamiento sobre la ciudad y la arquitectura, el espacio público, desde otras claves que no sea solo la clave de la neutralidad pensada en términos de hogares o de familia. Ya tuvimos desarrollos teóricos, muchas nos aportaron, ¿no? A mí me gustan mucho los desarrollos de Doreen Massey, que a fines de los 90, comienzo de este siglo XXI, nos aporta en la discusión sobre el significado simbólico del lugar, sobre cómo las mujeres estamos vistas y cómo ocupamos los lugares desde ese simbolismo, que podríamos decirlo de otra manera, podríamos decirlo desde la barra de la esquina que ocupa un lugar en cada barrio, en cada manzana diría, y que va tomando posesión del territorio en donde aparecen estos territorios que ustedes están convocando, el territorio de nuestros cuerpos, el primer territorio que necesitamos habitar y sobre el cual necesitamos decidir para poder decidir sobre la casa, sobre el cuarto propio, ¿sí?, sobre el barrio y sobre la ciudad. Y en cada una de estas escalas vamos a tener que interpelar cuestiones distintas, complejidades distintas. Me gustaría si podés pasar una diapo y yo voy a cerrar enseguidita. ¿Cuáles serían entonces estas explicaciones? Esta es una pregunta de por qué la subordinación de las mujeres y la omisión de las mujeres. Pásalo porque quiero ir a la otra. Pásalo. Pasa esto, ¿sí? Pásalo. Acá. Las ciudades en realidad, yo diría,
que no se reducen solo a lo material. Por eso quería traer este pensamiento de Doreen Massey sobre lo simbólico y lo cultural. Yo creo que hay como tres grandes dimensiones sobre las cuales abordar el pensamiento sobre la ciudad. Una es la territorial concreta, ¿no es cierto? Que es dónde están los barrios, cómo se localizan, qué tipos de vivienda, qué servicios, qué equipamientos, a quiénes sirven, porque sabemos que los equipamientos tienen también se referencian también a una división de clases, porque las mujeres no somos todas iguales. Ya aprendimos esto. Las mujeres estamos atravesadas por diferencias económicas, sociales, culturales, por etnias, por raza, por identidades sexuales. Estamos atravesadas por innúmeras diferencias. Entonces no va a ser igual cómo están, y ahí tengo estudios, no sé si llegaremos a eso, incluso sobre Rosario, sobre este tema de la forma urbana, de lo construido, de la redistribución de los bienes urbanos en el territorio. Pero está también el ámbito de lo político, la dimensión de la gestión, y ahí entrarían los instrumentos de planificación. ¿De qué manera estos instrumentos de planificación están transversalizados desde las dimensiones que nos interesa y de qué manera responden a estos nuevos tiempos? Lo voy a ejemplificar de una manera. Tenemos legislación sobre la identidad sexual autopercibida, pero no tenemos políticas sectoriales en ninguno de los campos que tienen que ver con lo construido, con el hábitat construido, que responda a las demandas de esa población que se autopercibe con determinada sexualidad. Entonces, creo que esta es la complejidad del pensamiento. Y tenemos que también decir que hay otra dimensión, que es a la que me refería al inicio de este tema, y que es la dimensión de lo simbólico, de lo cultural, lo más difícil de transformar en las personas. Lo más difícil de atravesar, de cambiar, es esa mirada de la sociedad patriarcal, androcéntrica, colonial, o si quieren al revés, colonial, androcéntrica y patriarcal, ¿sí? Que no es masculino. Lo patriarcal no refiere a los hombres únicamente, refiere a la sociedad en su conjunto. Hay mujeres y hay hombres que van a responder a esta ideología y esta forma de ver, que se ha naturalizado y que tenemos que deconstruir para poder construir otras formas de mirar y de reconocer estas diversas identidades. Pásala a la otra y con esto quizás podemos parar. No hay. Entonces, cuando yo miro la ciudad y las mujeres desde los derechos de las mujeres, digo, me gustaría mirar en la dimensión de lo político cómo es esa gobernanza local, cómo es la participación política de las mujeres. Porque hay una ley de cupo, pero no hemos logrado traccionar esa ley de cupo a los espacios de las tomas de decisiones técnicas o políticas de los ejecutivos, por ejemplo. Está solo en el ámbito del legislativo. Hay consejos que tienen 30, 70, por lo menos. Pero no es lo mismo en los ámbitos de las decisiones, de la planificación, de la economía, de los recursos, etcétera, etcétera. O de los instrumentos de planificación. Y hay ejemplos. Hay planes de ordenamiento territoriales de género. Por ejemplo, el de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Podríamos seguir ejemplificando, ¿sí? Entonces, podemos hacer acciones positivas en el campo de la política habitacional, en el campo de los servicios urbanos. Podemos hacer política de acción positiva en muchas otras instancias de la acción concreta del urbanismo y la arquitectura. Y cuando vamos a la dimensión simbólica, lo central es terminar con las violencias, poner fin a la violencia. Esto es central, porque en la medida que no terminemos con la violencia, que es un límite concreto a nuestras libertades, va a ser muy difícil tener mujeres empoderadas.
Y es la violencia puertas adentro y es la violencia puertas afuera. Es la violencia que vamos a encontrar, lo decía ya la Jane Jacobs. La Jane Jacobs decía, ¿y por qué hay parques maravillosos que podemos atravesar a cualquier hora y hay otros que nos llenan de temor? Ya lo decía ella, ya lo venía observando, pero esto era activismo de una ama de casa, ¿no? Entonces, hoy tenemos que preguntarnos qué políticas, qué acciones para transformar eso que es programas de género, feminismo y sexualidad. Poner esto en evidencia, generar los mecanismos, las herramientas, pero también la disciplina. ¿Cómo transversalizamos la disciplina? ¿Cómo trabajamos a través del urbanismo, de la arquitectura, de los proyectos? ¿Cómo recuperamos las experiencias de Viena? ¿Cómo recuperamos a la señora de las cocinas de Frankfurt? ¿Cómo recuperamos todo eso? A la mujer de Alvar Aalto, por decir algo, ¿sí? A todas esas mujeres que contribuyeron al pensamiento de la modernidad desde la Bauhaus y que estoy segura que la mayoría de ustedes no conocen. No reconocen ni saben que existieron. Entonces, ¿y cómo pensamos el hoy? Para las mujeres que están en la ciudad y en los barrios, pero también desde la disciplina. Entonces, esto me parece que es parte de la dimensión de lo simbólico y también la memoria, la división sexual del trabajo, porque somos las mujeres las cuidadoras por excelencia. Si no transformamos este concepto, no vamos a poder avanzar. Y en la medida que no lo transformamos, es central los servicios urbanos, es central en el urbanismo la localización, es central el transporte accesible y seguro. Y entonces miren cómo podemos ir vinculando los pilares que tienen que ver con la dimensión de lo material, con lo simbólico y lo político. Yo haría esta introducción. Y acá me encantaría tener preguntas, si les parece, porque yo podría seguir contándoles cosas, ¿no? Y mostrándoles ejemplos, pero me parece que podríamos retomarlo después. ¿Cómo lo ven? Para que no sea un monólogo aburrido. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Si no, yo sigo. Bueno, un poco veníamos trabajando con algunas compañeras, tanto de la facultad, estudiantes y docentes, a quienes les introdujimos con algunos párrafos que establecían ciertas líneas para que traigan preguntas. Queremos invitarlas a que se animen a traer esas preguntas a colación, y también había otras compañeras de otros espacios sociales, políticos, que también trabajaban un poco las líneas más relacionadas al cuerpo, que también queremos escucharlas y ver qué tienen para decirnos. No sé quién se anima a comenzar en esa. Ale. Bueno, a mí se me ocurrió algo a partir de lo que comentaste recién. ¿Se escucha lo que digo? Sí, sí. Cuando grité o antes. Si querés. Hola Ana, qué gusto estar acá. En torno a lo que decías de la dimensión política, los cupos y la paridad de género en la participación, y que recientemente el gobierno de Macri aprobó la paridad de género. Y en ese sentido, digo pensar y volver un poco al tema que ser mujer no necesariamente implica encarnar o hacerse cargo de la agenda feminista, digo. Sino creo que la legalización de la interrupción voluntaria del aborto hubiese salido. Si las mujeres, si con ser mujer solamente. Entonces digo, porque me preguntaba por qué tan rápidamente se aprobó esa ley de paridad de género. Y creo que algo de esto todavía tiene que ver con cómo nos deconstruimos. Bueno, abrí esa porque me quedé con lo que decías. La verdad que es una pregunta compleja en el sentido de que me tengo que desnudar políticamente yo para contestar, ¿no? Tengo que desvestirme y decir que es curioso, pero hay muchos estudios, yo estoy de acuerdo contigo. Una mujer por sí misma no quiere decir nada.
Lo que es importante es a qué agenda política está una mujer sosteniendo, o un hombre, o un trans, o cualquier persona, ¿no? ¿Cuál es la agenda política de derechos humanos y de derechos de las mujeres a la cual se adhiere y se compromete? Y es muy curioso, porque hay estudios que nos hablan de que en el gobierno, en algunos gobiernos que son los más conservadores, los gobiernos más conservadores o más tradicionales, por llamarlos de alguna manera genérica, como el de Fujimori, como lo fue Menem en Argentina, ¿sí? Como yo diría que es el gobierno de Cambiemos, de Macri en este país, y por eso digo tengo que decir lo que pienso, tienen algunas avanzadas sobre el tema de los derechos de las mujeres, que no quiere decir que signifique un compromiso genuino con el tema de los derechos de las mujeres, ¿sí? Son conscientes que no hay riesgo, que no toda mujer Que claro, habría que estudiarlo a eso, ¿no? Yo no afirmaría eso, sino te diría lo que sí sé que dicen algunos estudios, como por ejemplo en Chile de Pinochet, y la derecha siempre en eso fue muy hábil, muy hábil. El Chile de Pinochet tuvo más mujeres en la política que lo que tenía la izquierda chilena. Porque también estamos hablando de algunos atavismos patriarcales que tenemos que desmontar, ¿no es cierto? Entonces yo creo que Ana Valderrama decía algo muy interesante, porque ella decía, en estos tiempos en donde las voces de las mujeres están en la calle, en donde la agenda por lo menos desde junio del 2015, con el Ni Una Menos, que además no solo fue un movimiento en Argentina, sino que un movimiento que se extendió al mundo entero, ¿no? Y que salieron las mujeres en cientos de miles a las calles, ya nadie en la política podía dar el paso atrás sobre las mujeres. Tenía que decir algo, ¿sí? Porque era políticamente incorrecto no tomarlo en la agenda. Pero entonces hay que ver qué toman en la agenda, ¿sí? Y el tema de la paridad, fíjate que es un tema que es muy interesante porque coloca en el campo de lo simbólico algo muy importante, que es decir, las mujeres y los hombres en paridad de condiciones, pero que en el campo legislativo en este país, no sé si nos hacía falta, no sé si era lo más importante a batallar. Yo creo que era más importante la ley del aborto legal y seguro y gratuito. De nuevo es mi pensamiento, ¿no? Pero entonces digo, era mucho más importante en el campo del avance de la legislación, sin embargo ahí no se lo logró, ¿sí? Y también hubo un juego político sobre esto, porque no tenemos que pecar de ingenuidad, ¿no? Hubo un juego político, decir, bueno, va a pasar, porque claro, 1 millón de mujeres en la calle era mucho, como para no hacer lecturas y no. Entonces, a tu punto vuelvo de esta manera, porque esto daría para toda la charla y yo quería irme más al urbanismo y la arquitectura, pero no puedo dejar de ser una mujer política, por suerte. Te diría que una mujer por sí misma, y vuelvo a reafirmarlo, no garantiza nada. Que lo importante es cuál es la agenda. Lo importante es el programa de género, feminismos y sexualidades. Es un hecho concreto que muestra una voluntad política, ¿sí? Y que muestra un hacer dentro de un ámbito institucional. Lo importante es el presupuesto que se adjudica. Lo importante es cómo en las cátedras hay cada vez más mujeres, cómo tenemos más profesoras titulares. ¿Sí? Yo pregunto con qué agenda. También con qué agenda. También con qué agenda. Pero también está lo simbólico. Digo, acá hay una tensión, ¿no? Hay una tensión permanente y esto va a pasar también en el campo de la arquitectura y el urbanismo. Porque a lo mejor no vamos a llegar, pero hay cuestiones que tienen que ver con lo simbólico de cómo vamos cambiando cabezas.
Entonces, hacer campañas en el transporte público para decir no quiero ese apoyo, por ejemplo, ¿sí? O trabajar con el botón de pánico, como hay en Quito, en no sé dónde, acá también, en muchas ciudades del mundo, o con... Bueno, no va a resolver el problema de la violencia, pero sin duda lo pone en el campo de lo simbólico y del cambio cultural. Entonces siempre tenemos esta tensión, ¿no? Siempre hay eso. No vamos a cambiar porque transformemos el tipo de equipamiento del espacio público para que no sea solo pensado en clave masculina. Pero cuando lo hagamos y esto se haga público, bueno, va a tener un valor también, ¿no? Entonces, ¿otra pregunta? ¿Alguna? Bueno, soy Azul de La Dominó, ya estuvimos hablando un poco. Azul, que me encanta tu nombre. Sí, gracias. Bueno, quería hacer un comentario con respecto a la pregunta anterior y después pasar a una pregunta mía. Quería comentar que me parece muy interesante eso que decías de la paridad, lo que recalcaba Alejandra, porque, y eso de hablar de lo simbólico. Nosotras, por ejemplo, presentamos un proyecto para empezar a incluir en las elecciones listas en paridad, conformadas en paridad, pero a la par de ese proyecto presentamos otro para empezar a trabajar con las cátedras el tema de los programas y de la bibliografía de cada cátedra, de que incluyan también que se busque la paridad en ese sentido. Entonces, quizás el gobierno de Mauricio Macri sí aprobó la paridad, pero también con el ajuste que está haciendo en todos los ámbitos, se sabe que ese ajuste lo sufrimos más las mujeres. Entonces digo que quizás hay que trabajar en muchos planos, y eso de lo simbólico que decías me pareció muy interesante. Yo traje una pregunta que había armado acompañada de una reflexión que también quería preguntar también qué te parecía, que dice: siendo las ciudades de hoy resultados de una forma de producir que responde a un mundo en el cual las mujeres y disidencias no son incorporadas como sujetos activos que habitan y producen, y notando que las ciudades se han vuelto escenarios hostiles no solo para estos, sino también para las y los niños, las clases populares que son expulsadas sistemáticamente, etc. ¿Cómo desde el feminismo se puede encontrar un puntapié inicial para empezar a crear ciudades inclusivas? ¿Y qué estrategias puede tomar el feminismo para comenzar a desenraizar las estructuras patriarcales del Estado en pos de poder reflejar la lucha en políticas públicas? Que tiene que ver un poco con lo que habías empezado a hablar ahí. Te agradezco, Azul. Tengo por ahí una diapositiva, pero va a ser difícil encontrarla, me parece, que es un poco qué es el urbanismo feminista. Porque creo que esto daría respuesta un poco a tu pregunta, que es muy compleja, ¿no? A ver, ¿por qué es muy compleja y muy interesante? Y te la agradezco. Porque es cierto que vivimos en ciudades complejas, fragmentadas, inasibles, ¿sí? Desiguales, en donde es muy difícil, la verdad, extensas. Nuestras ciudades latinoamericanas son extensísimas. No es tanto el caso de Rosario. Cuando ustedes comparan, y yo lo hice, al plano de Rosario, que tiene casi la misma cantidad de habitantes, el área metropolitana, que Córdoba, Córdoba tiene 24 por 24 kilómetros el distrito, y la ciudad sigue, se extiende mucho más, ¿sí? Entonces, acá hay un debate, no sé si está, a ver, pasala, antes estaba, no, ahí, volvela ahí. Yo creo que lo que vos decís tiene que ver con esto. Yo creo que los debates no son neutros, que tenemos un debate que está instalado en el tema de lo urbano, de la ciudad, de la arquitectura, que tiene que ver con la primacía del mercado o la primacía de la necesidad de la ciudadanía. Si no abordamos este debate desde estos lugares, va a ser muy difícil comprender lo que está pasando.
Pero y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Bombardeamos los barrios que se han hecho con la política de vivienda del Estado? ¿Qué hacemos con los barrios que se ha hecho, que ha sido históricamente en este país, con todas las gestiones de gobierno, de todos los colores políticos, y no solo en este país, sino en el mundo, y de mano de las multilaterales del Banco Mundial, la mayor responsable de la extensión de las ciudades? ¿Sí? Los barrios de los sin derechos, de las sin derechos. Porque el tema de los derechos ciudadanos no es solo un tema económico, es un tema que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con los servicios públicos, que tiene que ver con la accesibilidad a la educación, ¿sí? Que tiene que ver con un sinfín de dimensiones que son la calidad de vida cotidiana de la gente. Porque si yo vivo en un barrio al cual tengo que entrar en medio de un barrial, ¿no es cierto?, o tengo que entrar a un barrio que no es un barrial porque le hicieron incluso pavimento, pero que vas así porque tenés temor, porque la inseguridad está en cada esquina, que no quieren entrar ni siquiera los taxis, ¿sí? Que el ómnibus te deja no sé cuántas cuadras porque son extensísimos. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos con estos barrios? Bueno, hay que buscar salida. Yo no tengo la respuesta. Yo puedo pensar algunas respuestas. Yo puedo decir, como han hecho DESCO en Perú en algunos sectores de los pueblos jóvenes, eufemismo como el de las villas miseria, ¿sí? Densificar, generar nuevas centralidades, articular esas centralidades. No sé, tenemos que pensarlo juntos, pero generar en esos lugares el trabajo, el abastecimiento, el cuidado infantil, el equipamiento urbano de proximidad. Porque si yo soy una mujer pobre, que tengo hijos, que además soy jefa de hogar, como está creciendo el número en todas partes de América Latina y en nuestro país, sobre todo en las grandes ciudades, sépanlo, ¿sí? Cuando más grande la ciudad, más alto el porcentaje de mujeres solas a cargo de sus hogares y sus familias. Necesito tener el cuidado infantil al lado, la escuela próxima, pero la escuela de calidad, no la escuela de los barrios periféricos, donde las mamás, esas solas, quieren llevarse los hijos con ellas cerca de su trabajo para que vayan a una mejor escuela y no se metan en la droga o no se encuentren con el compañero que saca la navaja. Digo, este es el problema que tiene que ver con cómo pensamos el urbanismo y la arquitectura, porque va a tener que ver con esto. ¿Es el predominio del mercado? ¿De los desarrollistas? ¿De lo que está pasando acá con ustedes? En Rosario, en esta ciudad que es preciosa, ¿sí? O hacemos mixtura social, mixtura de uso, o impulsamos. ¿Y eso qué demanda? La política pública. Demanda la política pública, no hay otra forma, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que el feminismo sí que aporta. Porque yo creo que el feminismo, y no sé si está por ahí, si te vas a una más adelante, a ver, más allá, más pasa ahí. Ay, no. Ahí, volviendo ahí. Ahí. ¿Qué es el urbanismo feminista? Digo, para darles unos tips, ¿no? Unas cuestiones para el debate. El urbanismo feminista es el urbanismo de la vida cotidiana, es lo que decía la Jane Jacob. Pero no hay urbanismo feminista si no ponemos en el centro del debate la desigualdad. En el centro del debate la desigualdad, lo que vos decías recién, ¿sí? ¿Qué hacemos con esa desigualdad en estos territorios fragmentados? ¿Cómo la resolvemos? ¿Qué tipo de inversión? Ada Colau en Barcelona está haciendo una gestión como Manuela Carmena en Madrid, en donde están priorizando los sectores, los barrios de los migrantes, de los refugiados y de los pobres. Y tienen resistencia, gente, créanme que tienen resistencia. Altamente criticada Ada Colau, ¿sí? Pero están haciendo esa política. Porque como ella dice, yo no me creo que soy la alcaldesa de Barcelona, porque nunca
Este fue mi objetivo. Ella era una activista de los desahuciados de la burbuja inmobiliaria, del tema de vivienda. Y así llega a ser alcaldesa. Entonces es muy consecuente con lo que está haciendo. Entonces, la desigualdad en el centro de la política. La inclusión de los sujetos omitidos. En primer lugar, las mujeres. Estas mujeres diversas que somos. Todas merecedoras de la política. Algunas un poco más que otras. Porque están en situaciones de vulnerabilidad. Situaciones de vulnerabilidad. No son vulnerables, ¿eh? Las mujeres ya hemos demostrado todas las capacidades individual y colectivamente. Por el contexto, por la coyuntura, por lo que les toca vivir. Incorporar la dimensión de lo cotidiano, poner en valor el espacio. Entonces, estas son las dimensiones. Yo personalmente no creo en un feminismo que no tenga sensibilidad social. De ninguna manera. No es feminismo. El feminismo tiene que ver con la sensibilidad, con la justicia social. Este es un tema de justicia social, no es un tema de mujeres. Las mujeres lo vamos a pelear, las mujeres que tomamos conciencia, ¿sí? Pero es un tema de justicia social, de democracia. Entonces, no sé si esto de alguna manera responde a tu pregunta, porque es una pregunta compleja, pero yo doy el ejemplo con lo que pasa en el territorio. Entonces, a lo mejor tenemos que empezar a suturar. Y a lo mejor no es una tarea solo del Estado. Y acá viene la otra complejidad, ¿sí? A lo mejor es una tarea, me gustó también lo que dijo Ana. Si no lo resolvemos adentro, lo vamos a hacer desde afuera hacia adentro. Y entonces aparece la comunidad, las fuerzas sociales, la sociedad civil organizada. Y en cada barrio hay gente actuando. Pero también tiene que haber la forma de que se dé poder a esa gente, que se le dé voz. Que se le dé voz a las mujeres en sus demandas, que esas mujeres que a veces no saben expresar sus propias demandas, pero expresan las demandas de sus hijos, de sus hombres, de sus hogares. Hablan de la necesidad de la escuela, de la necesidad de la iluminación, pero no hablan de la necesidad de tener un mamografías. No se miran, no nos miramos nosotras, gente. Si yo les pregunto a ustedes, estoy segura, que no se hacen los controles que tienen que hacerse, porque los posponemos. Imagínense las mujeres de los sectores populares, ¿no? Entonces, creo que por ahí está la respuesta. No sé si la da, pero son como pistas para el análisis, y en realidad uno no tiene una respuesta, ¿no? ¿Otra pregunta? Bueno, retomando esto último que decías, bueno, me presento, soy Noelia, soy la referente a cargo del protocolo de violencia de política hace varios años y me tocó también acompañar algunas situaciones en arquitectura. Estoy muy contenta de que se esté lanzando este programa y le quiero desear la mejor de las suertes a Celi, que también la vamos a estar acompañando en toda esta tarea que se abre. Quería aprovechar esto último que decías para poner el pie, o la mirada, digamos, en lo que implican estos procesos de construcción desde abajo para los propios cuerpos, digamos, de los sujetos y las sujetas que encarnamos estas luchas, porque la realidad es que cuando las instituciones no pueden o no quieren o se resisten a pensar justamente cómo poner en el centro los cuidados y cómo poner en el centro la vida, lo hacemos quienes venimos enfrentando esas desigualdades o esas injusticias y a veces en situaciones de mucha precariedad, digamos. Entonces, es nuevamente nuestro cuerpo, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, todo eso que siempre nos dijeron a las mujeres que teníamos que hacer por amor, lo que las feministas seguimos haciendo también por amor, en el marco de las instituciones públicas. Y ahí creo que tenemos que poder construir estrategias colectivas que no nos dejen aisladas de la comunidad en esto que vos decías, porque yo lo que temo, digamos, que nosotras estamos pudiendo avanzar sobre estas instituciones de la educación superior, en tanto están perdiendo el prestigio y el peso que antes tenían. Y es una preocupación que tengo muy fuerte en función de que los gobiernos conservadores y neoliberales como el de Macri están avanzando sobre la educación pública y la están, nos están ajustando y apretando. Entonces, claro, todo el tiempo estamos en esa tensión de cómo hacer si no tenemos presupuestos, si no tenemos políticas que estén a la altura, pero a la vez tenemos una marea verde en las calles y esta cuarta ola feminista, digamos, que nos empuja a seguir buscando transformaciones. Entonces, ¿cómo también pensar el urbanismo feminista y cómo construir los espacios propios por los que circulamos
implican reflexionar desde estos cuerpos con estas experiencias, poniendo el cuidado en el centro, que es lo que nunca se ha hecho. Sí, vos colocas varios temas ahí, ¿no? Yo te diría que las políticas neoliberales que están afectando la educación pública vienen desde los 80, no son una novedad, lamentablemente. Hay momentos y periodos donde se busca rescatarla y hay momentos y periodos donde esto se agudiza. Pero es también nuevamente para mí un resultado de esta política multilateral global que tiene que ver con los lineamientos Fondo Monetario, Banco Mundial, y que no son solo para nuestro país, lo son incluso para los países europeos de manos de la Unión Europea. Es decir, homologación de títulos, etcétera, etcétera, baja y cada vez más años de formación, porque ya no es solo el grado, sino es el posgrado y los costos que eso tiene, porque se privatiza, aún dentro del ámbito público. Entonces este es un capítulo de debate que lo tengo que mencionar, pero que no... Ahora, el tema de los cuerpos, yo creo que no es solo los cuerpos de las mujeres. Yo creo que son también todos los cuerpos disidentes, ¿no? Y en algunos casos, mucho o tan duramente castigados de manera ejemplificadora, ¿sí? Sobre esos cuerpos disidentes en la sociedad. Y ahí yo adhiero de alguna manera a las reflexiones que hace Rita Segato, ¿no? O a las preguntas que se hace, porque yo creo que no tenemos una respuesta cierta. Es decir, creo que tenemos una parte de análisis que tiene que ver con esta construcción de lo colonial, lo androcéntrico, lo patriarcal, pero hay otro paquete de dimensiones o de vectores preocupantes en la sociedad que sí creo que tiene que ver con lo económico, con lo político, con las condiciones de vida, ¿no? Habrá que preguntarse por qué hay más violencia contra los cuerpos de las mujeres y contra los cuerpos disidentes. ¿Realmente hay más violencias? Por un lado, no sabemos en realidad, porque te contamos con muy pocos estudios que nos digan cómo eran esas violencias antes, ¿sí? Hay una estimación de que hay una violencia por lo menos distinta, pareciera que más perversa, más sádica sobre los cuerpos, ¿no? Entonces hay una pregunta que se hace Rita Segato que a mí me parece muy interesante y que ella vincula esto a la precarización de la vida de los sujetos masculinos y estos sujetos masculinos que necesitan mirarse ante el otro. Interesante de análisis o puerta de entrada para esto que es tan complejo, y que es que esos cuerpos de mujeres adquieren un mensaje, se transforman en cuerpos políticos. En el crecimiento de la conciencia y de las voces, se transforman en cuerpos políticos. Entonces, los cuerpos asesinados, esos que la Casa del Encuentro dice que hay una mujer cada 30 horas que es asesinada en Argentina, ¿sí? Se transforman en cuerpos que denuncian. Son los que instalan el ni una menos en las calles, ¿sí? Entonces, estoy colocando como tres ámbitos de entradas de reflexión que creo que están vinculados, por lo menos yo no puedo dejar de vincularlos, y que tienen que ver con el comportamiento social. Pero entonces ahora, ¿qué hacemos frente a eso desde lo territorial? Esta es la otra pregunta. Seguimos trabajando, por eso digo que a mí me parece muy interesante lo que hacen los gobiernos de la Manuela Carmena, de la Ada Colau, y cito a España para no hablar de acá de lo local, ¿no? Me parece más fácil. Porque si no hay una política de redistribución,
Y si no hay una política que vuelva a tejer lo comunitario, ¿sí?, que vuelva a revalorizar a estos sujetos y sujetas de las políticas, es muy difícil abordar el tema. Pero además esto, ¿cómo lo suturás en el espacio, en el territorio? Cuando vos tenés una avenida que va a dividir acá los ricos y acá los pobres. Y esto pasa en todas nuestras ciudades latinoamericanas. Si vos vas acá a cualquier barrio de estos periféricos o informales de Rosario, y anda a entrar a esta hora, si te animás. Y los que viven ahí, las que viven ahí, ¿qué hacemos con eso? Y esta es la pregunta. ¿Con qué instrumento, con qué recursos, con qué redistribución, de qué manera suturar, de qué manera mejorar? Y hay ejemplos, hay muchos ejemplos. Entonces, estos cuerpos nuestros, pero sobre todo los de ustedes, las jóvenes, las jóvenes, como me gusta decir, ¿sí? Las jóvenes y los cuerpos disidentes son los que más sufren la agresión en el espacio público. Y esto significa muchas estrategias conjuntas, convergentes, ¿no? No sé si va en la línea de tu pregunta lo que te dé. Y el abordaje tiene que ser desde el Estado, desde la política, desde los recursos y desde la sociedad. Por eso digo, hay una complejidad ahí que hay que trabajarla conjuntamente. Hay que trabajar con las mujeres de los barrios. Hay que darles voces, vuelvo a insistir con eso. ¿Sí? Y tienen que trabajar las personas expertas, las técnicas, los técnicos, ahí para decir, a ver, descular los problemas, hacerlos, visibilizarlos, darles luz. Y entonces pensar conjuntamente cómo abordarlo, cómo exigir al poder local, por ejemplo. Y es muy importante, y eso es solo la articulación de voces. No hubiera habido votación en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, si no había 1 millón de voces afuera. Esto es así, era impensable, ¿no? Y esa es la fuerza de las voces de abajo, ¿no? De la agenda política real, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Dónde? Buenas. No, pensaba esto de que hablabas recién de los barrios, de la periferia, y un tema que, bueno, es muy difícil de saldar, pero es el acceso de las mujeres a la universidad. Digo, estamos acá porque tenemos el privilegio de estar acá a esta hora, porque tuvimos el privilegio de transitar la universidad pública, que aunque sea gratuita y pública, sabemos que no es así. Y pienso nada en esto de tu recorrido, estamos en la Siberia, le decimos la Siberia, eso dice un montón. Entonces, esto en tu recorrido, o sea, ¿qué estrategia nos podemos dar quienes creemos en un feminismo popular, que es con las mujeres adentro de los lugares de producción del conocimiento también, que no es solo quienes estamos acá a ocupar los cargos, sino el otro problema que es cómo llegamos acá y quiénes llegamos y qué voces podemos reflejar? Digo, más allá de la extensión universitaria, que es siempre una herramienta, digamos, de acercamiento, pero ¿qué otras experiencias conoces en ese sentido? Yo nuevamente, mirá, nuevamente te diría que me parece que hay una respuesta compleja a lo que vos decís. Porque vuelvo a lo que decía Ana, y Ana decía desde adentro y si no desde afuera. ¿Sí? Y creo que esa es una buena síntesis. No la voy a repetir. Creo que esa es una muy buena síntesis de una estrategia. Hay muchas otras, ¿no? De cómo trabajamos juntos. Nosotros estamos trabajando en Córdoba con también programas de extensión y otros programas de organizaciones sociales buscando, y se llama así el proyecto, Voces de las Mujeres en los Barrios. La agenda de las mujeres en los barrios. ¿Sí? Y ha alimentado el manifiesto de las mujeres por los derechos a la ciudad. Es decir, el debate entre ellas, con ellas, pero sus voces, no las nuestras. Esto por un lado. Y hay múltiples alternativas para eso.
Yo te digo que Uruguay está haciendo una muy buena experiencia desde el poder local, desde la intendencia. Bogotá hizo una muy buena experiencia y Medellín, con los consejos de Mujeres por la Paz. En el gobierno y en la gestión de Lula se trabajaba en las favelas de Río de Janeiro y me tocó el privilegio de participar en esos procesos con las organizaciones de mujeres en la favela, las mejores defensoras de la paz. Porque somos las cuidadoras. Porque en la medida que persista la división sexual del trabajo y seamos las mujeres las depositarias del cuidado de la humanidad, somos las cuidadoras. No queremos que nuestros chicos se vayan a la droga ni a la violencia. Entonces, no había programa más exitoso que aquel donde se trabajaba con las mujeres. Y hay muchas experiencias recogidas. Hay un libro que publicó ONU Mujeres que se llaman 100 experiencias territoriales sobre el tema de la violencia en los gobiernos locales y con la comunidad. Desde las experiencias desde afuera y de las de adentro, digamos, de la institución, ¿no? Cómo construir esa multiplicidad de actores y de voces para un problema que demanda eso y demanda recursos, muchos recursos. El gobierno de Lula puso 5 billones de reales, cuando en ese momento el real era casi 1 a 1 para el tema de la violencia. Pero había una voluntad política clara, expresa de un gobierno que miraba a las mujeres como sujetos de la política y que decía esto no, tenemos que de alguna manera taclearlo, digamos, ¿no? Abordarlo. Entonces, no sé si esto responde a la pregunta que vos hacés, pero digo, es desde distintos lugares, ¿no? Que hay que trabajarlo. No es solo las voces de la comunidad y hay expertise. Hay que reconocer el conocimiento. Es muy importante la producción de conocimiento. Es muy importante la producción de datos estadísticos para poder argumentar sobre estas cuestiones. Si no, es como, ¿no? Y hay mucho dato estadístico. No sé si por ahí hay alguna diapositiva, a ver. Sí, hay. Mira, volví ahí. Pásala esa de Martínez Molca. Esto es una política concreta que tiene que ver con la densidad, que tiene que ver con los espacios y los vacíos urbanos, que tiene que ver con compactar la ciudad. Las fincas abandonadas en Montevideo. Una ley para esto. Las fincas abandonadas que no pagan al municipio y en donde el valor de esa deuda es equiparable al valor de la propiedad. Se la apropia el Estado y se está haciendo viviendas transitorias para mujeres, viviendas en alquiler, distintas políticas, pásalo. Vivienda, la casa trans, es parte del proyecto Fincas de Montevideo. Entonces, esto es muy interesante. Y esto tiene que ver con lo real, material construido y la política habitacional, pero tiene que ver con lo simbólico. Que el gobierno de la Intendencia de Montevideo asuma una política que dé respuesta a la vivienda trans, tiene un valor simbólico importantísimo para la sociedad. Entonces yo creo que estos son buenos ejemplos. No sé cuál es el que sigue, ¿verdad? Bueno, las fincas abandonadas, desde edificios enteros. Y acá seguro que están iguales. En Córdoba hay muchísimas. Entonces, ¿por qué no densificar en vez de llevar la gente afuera? ¿Por qué no usar los vacíos urbanos? ¿Sí? Porque está el cuento. Y ahí hay que trabajar, por ejemplo, con el plusvalor del suelo urbano. Lo que dice Smolka. ¿Y por qué no un porcentaje de ese plusvalor del suelo urbano vuelve para los más carenciados y en particular para las mujeres? Cuidado infantil, cuidado de adultos mayores, transporte seguro, accesible. En las ciudades de Canadá, por ejemplo, está la parada intermedia nocturna. Medidas pequeñas, pero muy importantes. Que en vez de la parada habitual, hay una intermedia. ¿En dónde? Bueno, de noche acerca a la gente, o hasta pueden hacer un giro cuando hay un barrio que tiene... Eso está todo documentado, ¿no? No sé qué sigue, fíjate. No, pasalo eso.
No, ahí. A ver los equipamientos, quiero ver si... No, volvé atrás, perdón. Volvé. Donde hay un planito. Les quiero mostrar esto nada más. No está ahí. Ay, no me digas que no está, no. No, entonces está para el otro lado. Qué lástima, lo perdí. Ahí volvé. Ese planito, miren. Este es un pequeño estudio que yo hice exploratorio, porque está basado en el censo y está basado en la información territorial de Rosario. Esto es Rosario. Y esto es trabajar con la división sexual del trabajo, el cuidado infantil, tomando los quintiles de ingreso. Los ingresos, miren, los quintiles, lo más blanquito, lo más rico, lo más oscuro, los más pobres, de esta ciudad de ustedes. ¿Y dónde están ubicados los centros de cuidado infantil municipales? Que además hay, esto es lo bueno, hay ciudades donde no hay o son escasos. O sea, hay una inversión. Pero ¿cómo es la inversión? Y cuando vos vas a la zona oeste, la más pobre, la más poblada, la más extensa, no hay ni uno. Hay que hacer estos estudios para que podamos decir, esta es una política urbana que hay que, no solo los centros comunitarios en cada barrio, que está muy bien como política, sino todo lo que es el servicio, el equipamiento, el transporte. Entonces, este planito está dando cuenta, este pequeño estudio, que en las zonas más ricas es donde más centros de cuidado infantil hay, donde la gente puede pagar. Y esto es lo que vos decías de los estudios universitarios. Yo te diría que hay que tener muchísimas becas. Porque si no, los chicos y las chicas pobres no pueden estudiar. Es una falacia. Pero ojo, defendamos la universidad gratuita y pública, ¿eh? Ojito, que no se confunda, ¿no? Que no se confunda. Más becas para que los chicos que no pueden pagarse el sándwich, ni el transporte, ni la fotocopia, puedan pagársela, ¿no? Pero no para que la universidad cueste, porque si no vamos para atrás. Si en vez de avanzar, retrocedemos. No sé, yo podría seguir, pero me parece que es abusar de la noche, de ustedes, de este lugar. No sé si vos querés, Ana, algo, a ver. Sí, a mí en referencia a la última pregunta, me parece interesante tomar algunos ejemplos de nuestro país, como las universidades del conurbano. Yo tuve la suerte de conocer la experiencia de La Matanza, que tiene un campus con una serie de, como le dicen, incubadoras de empresas, y tienen un programa de incorporación de los sectores populares a la universidad muy cuidado y con mucho presupuesto, donde la universidad va a los barrios, a las escuelas secundarias y va recogiendo a los estudiantes para que empiecen a trabajar en estas incubadoras de empresas, que en realidad son las empresas que se desarrollan en el propio campus de la universidad. Entonces los estudiantes empiezan a trabajar en esas empresas y luego después ingresan a la universidad y continúan con becas y con trabajo adentro de la universidad. La Facultad de Arquitectura de La Matanza tiene 0% de desgranamiento desde que se inició. Todavía no han llegado a la primera graduación y nosotros tenemos el 50% de desgranamiento. Y creo que no por casualidad son las universidades del conurbano las que más recorte presupuestario han sufrido. Y nosotros vemos la Universidad Nacional de Rosario, que digamos, acá se espera a que los estudiantes se anoten y el que no se anotó se embromó, ¿no? Como que no hay en absoluto ninguna política, excepto algunas becas que no son suficientes para los estudiantes que no pueden pagar los estudios, y en realidad, digamos, esas becas están diseñadas, yo diría, de manera política, pero política en el sentido partidario, porque en vez de dar las becas a las personas que las necesitan, o sea, dar menos becas, pero con el suficiente dinero
como para que le sirva a una persona para poder sostenerse en el estudio y en el trabajo, se decide dar quizás más becas de montos muy pequeños que no alcanzan a cubrir las necesidades de los sectores populares. Nosotros tuvimos, cuando en la facultad se hizo un proyecto que hoy está en marcha, que es la beca Equidarc, que es una beca que se le da a un estudiante. Me encantaría tener 200 becas Equidarc, pero el presupuesto es de 60.000 pesos, para que un estudiante pueda, al igual que los estudiantes que tienen dinero para viajar, al menos uno que no tiene dinero para viajar, pero tiene la calificación académica igual que otros estudiantes, pueda hacer un intercambio en el lugar a donde quiera, en el país, en Latinoamérica o en Europa, con las universidades que nosotros tenemos convenio. Y durante todo este tiempo hemos tenido discusiones sobre todo cuando estábamos por implementar la beca, que algunos decían, ¿por qué en vez de dar una beca de 60.000 no damos 60 becas de 1.000? Y yo decía, lo que pasa es que 1.000 pesos a un estudiante que no tiene dinero para viajar a Barcelona, como cualquier chico que sí tiene dinero para viajar a Barcelona, realmente no sirve para nada. Yo prefiero, digamos, me encantaría tener 1.000.000 de pesos para dar muchas becas, pero si tenemos 60.000, que sea para un estudiante que realmente le sirva y que pueda hacer la experiencia. Y creo que esos debates también nos lo tenemos que dar. O sea, está bien, los recursos son limitados, pero hay que hacer que esos recursos sirvan para algo y no fragmentar esos recursos de manera que no les sirva para nadie, pero después se pueden capitalizar políticamente, porque esa es la discusión que estamos teniendo. Porque, digamos, esa es la discusión que teníamos. Bueno, pero, digamos, si le damos a 60 estudiantes 1.000, entonces todos después te van a votar o te van a... Yo decía, eso no me interesa. O sea, me interesa realmente que sirva para algo, porque, digamos, si no estamos tirando 60.000 pesos a la nada. Y también se dan discusiones a veces en algunos ámbitos, digamos, que otros decían, ¿y por qué no van a Latinoamérica? Y eso es otra vez segregar, porque entonces los estudiantes pobres van a Latinoamérica y los ricos van a sacarse la foto a Londres, no sé. ¿Por qué no podemos pensar que le podemos dar, aunque sea un estudiante, la oportunidad de que vaya a los lugares a donde van todos los estudiantes que también tienen los recursos para ir? Creo que, digamos, esas discusiones que las tenemos todo el tiempo en nuestra facultad, las tenemos que abordar de manera más útil, digamos, que los recursos sirvan realmente para que sean cuantos sean los estudiantes que nosotros podemos realmente ayudar para que puedan continuar en la facultad y tengan el acceso a los beneficios que tienen todos los estudiantes, realmente los manejemos con criterios de equidad y no con criterios de capitalización partidaria que a veces van en contra van en contra de realmente los objetivos que tienen que tener este tipo de becas. Yo quiero hacer un comentario sobre eso. En realidad estamos ya discutiendo la educación universitaria, ¿no? Que es lógico que estemos en este punto. Yo creo que las experiencias que conozco me parece que está bueno la combinación. Creo que hay que exigir más recursos para la universidad. Y creo que lo hemos tenido muchos más recursos. Como el campo de la ciencia y la técnica, CONICET ha tenido enormes recursos, sin embargo no tenía una política de inclusión, y voy a volver al tema de género y de los temas de feminismos y de sexualidades, y decir, sin embargo, CONICET nunca tuvo una política, a pesar del rol extraordinario de Dora Barranco en el directorio, de decir vamos a tener una política de acción positiva en donde el 10% de los recursos y de los proyectos sean para un tema emergente como es el tema de género, feminismo y sexualidad. Así como lo hay para cambio climático o para emprendimientos productivos, ¿sí?
Esto es un punto. Otro punto es el punto que levantó Ana de las universidades del conurbano, que sí creo que son algunas universidades ejemplares en lo que han logrado hacer en esta relación con la comunidad. Sarmiento es otra. Yo conozco mucho la de General Sarmiento y tiene procesos muy parecidos. Pero General Sarmiento ha ido todavía un poquito más allá. Por ejemplo, tiene una guardería infantil para estudiantes, profesores y no docentes. Y esta es una política que tiene que ver con la dimensión de género, feminismo y sexualidad, en tanto persista la división sexual del trabajo. Porque yo quiero volver a este punto de nuestra preocupación, ¿no? ¿Cómo hacemos para que cuando hay recursos tengan siempre transversalizada esta mirada que permita incorporar estos temas de manera sustantiva? ¿Sí? En la investigación, en la extensión, en la formación curricular, como le decía alguien recién, qué bibliografía, cómo se incorporan ejemplos, ¿sí? En el trabajo en territorio, en cómo traemos la comunidad hacia adentro y vamos a la comunidad, ¿sí? ¿Para qué estamos formando los profesionales? Si no es para cambiar la situación de lo que no nos gusta. Si no es para esto, hay que preguntarse. Creo que es un deber, porque estamos en la universidad pública, ¿no? A mí me parece que ahí hay un deber, una obligación, ¿no? ¿Vos querías decir algo? Sí, te quiero decir algo. Y capaz que tenemos que ir cerrando, ¿no? Bueno, un poco en relación a todas estas últimas cosas que estuvieron planteando, agradezco que se haya abierto tanto los temas. Claro, se abrió todo. Y sobre todo por la aparición de este plano, de este mapa que traes, y asociado sobre todo al tema de la universidad. Es una pregunta que yo te hago y tal vez lo mío sea un poco setentista en relación a cierto pensamiento que tiene que ver con la proximidad, que es un concepto que vos sobre todo trazaste antes, que tiene que ver con las políticas y de qué modo la ciudad sí se acerca o los diferentes sectores tienen ciertas proximidades para resolver los problemas, sobre todo de ciudadanía. Y de vida cotidiana. De lo doméstico, que es lo primero que instalaste. Entonces digo, ¿no crees que aún conservamos un modelo de universidad absolutamente colonial, digo, de trazabilidad colonial, de concepción colonial y sobre todo dieciochesca? Y que eso es una dificultad, me parece, aún, y que no hemos podido quebrarla a pesar de ciertos ejemplos, que digo, estas últimas universidades que ustedes estaban nombrando, por supuesto que de alguna manera intentan generar esa proximidad, pero creo que aún esta cosa que planteaba la Flaca anteriormente, sobre todo hablando sobre la extensión universitaria, digamos, de ciertos privilegios de clase que tenemos las personas que accedemos a la universidad pública, digo, no está en crisis este modelo que nosotros conservamos, digamos, de una universidad, una casa de estudio, en términos del lugar donde plenamente, digamos, se produce el conocimiento, y que estamos aquí porque somos aquellas personas que tenemos no solo la posibilidad, sino el conocimiento adquirido, y por lo tanto ahora hasta empezamos a pertenecer a una clase nueva, digamos, que somos aquellos que portamos el conocimiento. Digo, ¿por qué la universidad y las casas de estudio no son aquella cosa que ahora debieran sí fragmentarse para poder haber, digo, si en la mancha de los más blanquitos y nosotros todo ese atomizamiento que hay ahí lo concentramos, nos dibujamos una facultad? Entonces digo, ¿por qué no? ¿O por qué no repensar este modelo? Porque me parece que ahí tenemos un conflicto muy grande, y sobre todo asociado a la ciudad también, y al modo de acceder a la ciudad y a la ciudadanía, y sobre todo la mujer en este caso. Porque, a ver, yo te pongo una guardería acá. La Flaca no viene, la del barrio.
Porque no puede. Pues no se trae el pibito hasta acá, porque es un quilombo y porque Exactamente, a eso digo. Entonces digo, a lo mejor me pongo un poco setentista en esto de decir, la universidad en el barrio, no sé. ¿Cuántas facultades de arquitectura tiene que haber en Rosario? No sé, es una pregunta que me hago. ¿Cuántas tendría que haber en Córdoba? Quiero decir, para el territorio tan ampliado, para una planta urbana tan extensa, como son las de nuestra, sobre todo la de Latinoamérica, digo, ¿cuántas facultades debiera haber en una ciudad? Digo, un poco eso, ¿no? Como repensar un poco la estructura del espacio que habitamos. Digo, este modelo. O más matemáticos periféricos. Bueno, ¿por qué no? Digo, no hace falta más facultades. Más gente yendo a los barrios, más gente pensando y articulando, más gente relevando lo que pasa en la ciudad, más cátedras trabajando con la ciudad. Me gustó mucho lo que vi ahí, porque me encantó ver que los chicos de primer año se metan a la ciudad. Digo, me parece interesantísimo esta dimensión, ¿no? Pero en esa ciudad, que no sea la ciudad de las zonas ricas, sino que sea la ciudad de estos fragmentos contradictorios, desiguales, que presentan una serie de desafíos que por supuesto tienen que ver con el conjunto de la voluntad de la sociedad y de los gobiernos. Pero ¿qué decimos nosotros es lo importante? Desde la disciplina, ¿no? Entonces, vuelvo a la arquitectura y al urbanismo. Y yo creo que hay mucho para proponer, para coser. Mira, yo lo voy a decir de esta manera. Nosotros admiramos las políticas de Europa. Europa, previo a la Segunda Guerra Mundial, era una desigualdad espantosa. A ver, edificios enteros de vivienda que no tenían más que un baño por piso. ¿Sí? Viviendas, yo viví en Holanda muchos años. Todavía muchas viviendas conservaban una ducha en el baño, las más antiguas. Una ducha en la cocina, perdón. ¿Sí? En la cocina, una ducha con un cosito, porque no tenían baños. El baño era común. ¿Cómo creen que se hizo eso? ¿Cómo se hizo? Con el estado de bienestar, con la voluntad política, con los recursos, con suturar las diferencias. No lo lograron todo, pero hicieron muchos avances, muchísimos avances. Entonces se hacía vivienda nueva, pero se renovaba la vieja, y de 2 unidades pequeñas se hacía una, y se las dotaba de baño. Se mejoraba la calidad de vida del barrio. Entonces hay mecanismos para toda la renovación posible y la mejora posible de lo que tenemos, de la ciudad construida. Dejemos de extender la ciudad. Esta debe ser la primera propuesta. Basta de extender la ciudad, basta de extender la pobreza, porque además la extendemos con pobreza, con planes del Estado, y la extienden los ricos por otro lado, con los barrios de perímetro cerrado, que es un horror. Pero es un horror, gente, lo que está pasando. Vayan a Pilar, Buenos Aires, no sé cómo es acá. Vayan a la zona de los barrios cerrados de Córdoba. Es decir, caminás cuadras de cuadras de cuadras entre alambrados. No se te ocurra ser un trabajador en esa zona, que tenés que mostrar el documento, abrir la cartera, mostrar lo que llevás. Es decir, ciudadanos bajo sospecha. ¿Y así queremos este mundo? ¿O creemos que cercándose esa gente va a tener mejor calidad de vida que los que viven fuera del cerco? Creo que esto es lo que hay que cuestionar. Pero entonces, mi respuesta a vos sería, no sé si hay que tener más facultades. Yo pienso que no. Yo pienso que la gente tiene que ir a los barrios, tiene que acercarse y los barrios traer los estudiantes, generar becas, tener... no sé, creo que hay muchos mecanismos que se podrán ir construyendo, no de hoy para mañana, pero mecanismos que se pueden ir construyendo. Y discutir con los estudiantes que salen después y son los primeros desarrollistas en seguir impulsando la misma política que hay en la ciudad. Hay que construir un pensamiento distinto. A ver, y construir un pensamiento distinto significa debatir en el aula, en los talleres de arquitectura, reflexionar sobre la política habitacional, ser críticos.
no ser concesivos, ser muy críticos, porque acá no se salva nadie, ni el más rico. Estamos todos en el mismo lodo, como dice el tango. Ya después de esta pregunta... Breve. Nosotras no somos de la facultad, somos docentes militantes de la Asamblea Permanente por la ESI, y hace poco participamos en un debate que fue convocadas a las candidatas de la ciudad de Rosario, convocadas por las compañeras en condición de discapacidad o de diversidad funcional. Compartir de esto me pareció muy interesante en relación a lo que vos hablabas sobre la inclusión y la accesibilidad y lo simbólico. Las compañeras hacían una fuerte interpelación en relación a la posibilidad de acceder, que no tenga que ver con las rampas como una política de inclusión, sino también la posibilidad de acceder a boliches, lugares culturales, como lugares de disfrute, también de la nocturnidad, donde pueda acceder la diversidad, las personas con diversidad funcional. Me pareció re interesante. Yo no tengo nada que ver con la arquitectura, pero cuando vos hablabas me hacía pensar en las compañeras que ahí pusieron una pata fuerte en ese sentido en relación al urbanismo, supongo. No, yo creo que no es en relación al urbanismo, pero de todas maneras sí es en relación a una mirada que amplía nuevamente, porque siempre estamos hablando de las necesidades, del trabajo, del cuidado, y las mujeres también queremos disfrutar. Hay un disfrute, ¿viste? Tenemos el derecho al goce. Entonces hay que también pensar en ello, ¿no? ¿Por qué razón si una mujer va a un boliche, tiene que salir del boliche y estar preocupada que si... O la familia preocupada si llega o no llega con vida, digo. Hay también experiencias. En España se están desarrollando con mucha fuerza, no sé acá, los puntos violeta dentro de los boliches, dentro de los festivales de rock, de los festivales de música, para cuidarse entre las pibas. Se cuidan entre ellas. Cuando ven una piba incluso que está un poco tomada o muy tomada, porque también tenés el derecho a tomarte alguna vez, ¿sí? Y no es para castigarla, sino para cuidarla. O a la que se fumó un porro y la ven que anda... Entonces generan estos mecanismos de cuidado para ver que no haya abuso, que no haya acosos, ¿no? Hay mecanismos, hay experiencias. No tenemos ahora el tiempo, eso habría que hacer un seminario sobre cada una de las dimensiones, ¿no? Sobre la dimensión de la recreación, del cuidado infantil, del equipamiento, del transporte. Cada uno en sí mismo es un tema. De las políticas habitacionales. Estamos haciendo como un pantallazo de cosas, ¿no? Pero hay, claro que hay, y el goce es fundamental. Si tenemos derecho al goce, por favor. ¿Sí? A bailar y a tomarnos un vino siempre. Bueno, yo creo que acá lo dejamos, ¿no? Joaquín, lo dejamos acá a ustedes.